Cordial saludo, mi nombre es Andrea Rodríguez. Vamos a hacer la explicación de la unidad de dinámica y energía. Soy de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Introducción. Entonces se va a determinar un comportamiento de la segunda ley de Newton y para poder establecer estos parámetros y poder identificarlos se va a realizar diferentes ejercicios por medio de un simulador que da el programa de la ingeniería. A través de esto se van a realizar también unas ecuaciones que se determinan como ecuación de movimiento de un cuerpo que se describe un movimiento uniformemente acelerado, que sería la ecuación 1, para la sumatoria de fuerzas de XY para la masa 1 sería la ecuación 1 de Y y la ecuación 3 de X. La sumatoria de fuerzas de eje X, Y para la masa 2, que sería la ecuación de X y la ecuación de Y. Ecuación para hallar la aceleración sería la ecuación número 6, la ecuación para comprobar el resultado por igualación, que sería la número 7. Montaje y procedimientos experimentales. Entonces, para poder realizar el siguiente informe de laboratorio, se utiliza el simulador que otorga la universidad. Este simulador tiene un vehículo que se llamará masa 1, donde se puede modificar la masa desde 50 gramos hasta los 500. Hay un contrapeso que se llamará masa 2 vertical, los cuales varían desde 50 gramos hasta 500 gramos según lo que se requiera. También hay un escenario de distancias entre 200 centímetros a 500 centímetros. También se cuenta que este tiene una gran variedad de escenarios para poder desarrollar la práctica, donde está Tierra, Urano, Júpiter y la Luna. También se tiene el cronómetro que mide el tiempo y también genera una gráfica de movimiento. Entonces, en el escenario del simulador se va a ver que tiene un móvil que sería la masa 1. Además, este está unido por una cuerda con otra masa colgante y estos efectos de gravedad van a provocar que se mueva. Además, su sistema está unido por una polea sin fricción para facilitar el movimiento. En estos casos me tocó el ejercicio número 3, que sería el Urano. Acá se encuentra la tabla más o menos de la simulación de lo que se va a realizar, donde está la masa 1 y la masa 2 con su determinante polea y la cuerda. Método experimental para determinar la aceleración. Como nos tocó el ejercicio número 3, entonces escoge 200 gramos. Teniendo en cuenta la siguiente tabla y escogiendo que para el carro y para el colgante van a ser la misma masa, se tendrían 200 y 200, se van a realizar en el simulador y se escoge una velocidad para poder llenar la tabla. Vamos a realizar el reseteo, se escoge Urano, que fue el que me tocó, se escoge 200 de masa y escogemos una velocidad terminante, le damos Start, da 0,96, en este caso 0,96 para 2,5 metros. Teniendo los datos requeridos, pues se realiza la gráfica en Excel, donde sería una línea tendencial polinómica y su respectiva fórmula, como lo podemos ver. Por medio de la ecuación de movimiento de su cuerpo se describe un movimiento uniformemente acelerado. Tomamos la ecuación anteriormente mencionada, la 1, y hacemos reemplazo de valores. La posición inicial sería 0,0008. La velocidad inicial sería 0,0916 y la aceleración del carrito sería un medio de aceleración de x igual a 2,594. Se hace un reemplazo de valores donde se despeja un medio y sería aceleración igual a 1297. Teniendo en cuenta que para determinar la aceleración, la masa 1 y la masa 2 deben dar el mismo valor,
Entonces, la siguiente tabla, yo escogí un valor de 400 gramos. Vamos a hacer el simulador, el reseteo, se escogen 200 gramos, acá se cogen los 400 y cogemos una velocidad de 300 centímetros, le damos Start, da 0,95. Entonces, acá está. Ok, perfecto. 0,91, 0,91. Se hace la gráfica en Excel donde nos arroja su resultado. Hacemos lo mismo con la misma ecuación 1, su posición inicial, su velocidad inicial, su aceleración del carrito. Despejamos donde la aceleración sería 1,73. Entonces, en el primer ejercicio, como se dieron cuenta, se toman las mismas magnitudes de 200 gramos y nos da un resultado de 1297 metros sobre segundos. Entonces se determina que su velocidad inicial 0 hasta su alcance máximo de 5 metros, tomando como tiempo resultante de 1,37 segundos. En el segundo ejercicio se toma la masa de 200 gramos para el carrito y para el colgante 400 gramos. Esto da una aceleración de 1,73 metros sobre segundos y de igual forma pues la velocidad inicial hasta su alcance máximo sería de 5 metros, tomando como tiempo resultante 1,19 segundos. Al realizar la comparación de cada uno de los resultados se encuentra que la velocidad aumenta al incrementar el peso. También se hace más rápida la caída de aceleración y el tiempo de llegada es más corto. También se puede efectuar que a mayor cantidad de fuerza neta, la masa constante, su aceleración será mayor. Pero si esto pasa al contrario, se efectúa que la neta de menor cantidad, la aceleración va a ser más baja. A esto dar términos los consideramos directamente proporcional. De lo contrario, si se toma la fuerza neta en una masa de poca magnitud, se produce una aceleración considerable o grande. Y si efectuamos esa misma fuerza a una masa mayor magnitud, podríamos observar que su aceleración va a ser más baja, por lo que podríamos decir que la aceleración es inversamente proporcional a la masa, teniendo en cuenta una fuerza constante. Para los resultados de discusión, se toman el gráfico de masa 1, que en este caso sería el carrito, y el gráfico de masa 2, que sería el colgante. Entonces, la masa 1 tiene una fuerza normal, que sería masa 1, la tensión, la fricción y masa 1 por gramo, por gravedad. Para el colgante sería tensión 1, masa, masa 2 por gravedad. Entonces, teniendo las fuerzas Yx para la masa 1, se halla con la ecuación, teniendo que para las fuerzas su equilibrio son igualadas a 0, entonces pues no hay desplazamiento en Y, pues va a dar como resultado 0. Para la masa de aceleración X, si se realiza un procedimiento, lo que permite con anteriormente mencionar las ecuaciones, la sumatoria de Fx igual a masa por aceleración da tiempo 1 menos fricción igual a masa 1 por aceleración. Para despejar la fricción se anula para este ejercicio porque presenta que el carro tiene ruedas y favorece el movimiento. Daría como resultado tiempo 1 igual a masa 1 por aceleración. Para la masa 2, su fuerza ya que no tiene paredes, pues va a ser 0 en X y su resultado.
Y en eje Y pues hay un desplazamiento pues porque su movimiento es hacia abajo, entonces se toma sumatoria de f de Y igual a m por aceleración, m2 por gravedad menos tiempo 1 igual a m2 por aceleración. Entonces, para encontrar la ecuación que nos permita hallar la aceleración, se va a realizar dos ecuaciones. Por medio de la eliminación se encuentra que las dos ecuaciones se anula el tiempo, nos da la siguiente ecuación. Lo que se hace es pasar de multiplicar a dividir, donde nos da esta ecuación, se reemplazan valores y nos da aceleración igual a 7, metros sobre segundos. De igual forma se toma toda la ecuación, nos tiene que dar el mismo resultado, en este caso, 426 igual a 426. Con ayuda del simulador se toma la tabla 9 y se hace sus respectivas ecuaciones. Entonces, en este caso se toma tierra, se toma una, se resetea, se toma una masa, se toma tierra, ok, se toma masa 1 de 50, ¿sí? Se toman los metros de 100, ok, y una posición de 200 centímetros se le va a estar, su tiempo es de 0,78, por medio de la ecuación se halla la aceleración, sería 6,53, para hallar masa cuadrado por gravedad se hace la ecuación y se da 0,98, y para hallar masa 1 más masa 2 por aceleración se realiza la ecuación y nos da 0,979. Entonces, pues realizando una comparación, obtenía según Júpiter y por otros tanto su fuerza es directamente proporcional, y si el tiempo de su desplazamiento fue lo más corto, esto se debe a que su gravedad es de 5,95 metros sobre segundos. Ahora, también su resultado de aceleración para la Luna son los más bajos, ya que su gravedad es de 1,6 metros sobre segundos y el tiempo de desplazamiento es el más elevado. Además, la dinámica también en los cuerpos y masas están sujetos a fuerzas donde el resultado es generar una aceleración. También en este caso la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y es inversamente proporcional a la masa. También se puede aplicar fuerza a un cuerpo o una masa en este cuerpo experimenta una aceleración, por tanto permite su desplazamiento. También tenemos como resultado a mayor fuerza, mayor aceleración, haciendo el escenario directamente proporcional. De manera contraria, podríamos afirmar que la masa aumenta, la aceleración disminuye, o si la masa disminuye, la aceleración aumenta. En este caso, el escenario sería inversamente proporcional. Conclusiones. En primera instancia, se puede asegurar que la segunda ley de Newton se cumple. Para poder hacer ese cumplimiento se debe tener en cuenta un conjunto de fuerzas, una masa, para que estas dos interactúen y permitan un desplazamiento en el cual estamos estableciendo una aceleración. Entonces, en el ejercicio se le denomina movimiento uniformemente acelerado. Para determinar el método newtoniano debemos identificar las fuerzas en el sistema con el fin de elaborar un diagrama de cuerpo libre, y luego, teniendo identificadas las fuerzas en cada eje y por cada masa, por medio de un sistema de ecuaciones despejamos las fuerzas para determinar la aceleración del movimiento. Además, la dinámica es la acción en la que los cuerpos o masas están sujetos a fuerzas donde el resultado es generar una aceleración. Se tienen las referencias. Muchísimas gracias.